El gato con botas. Un molinero dejó como única herencia a sus 3 hijos su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien sencillo. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habían gastado todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. Este se quejaba de su mala herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme algo con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: «No debéis afligiros, mi señor, miau. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, miau, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis». Aunque el amo del gato no tenía sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no se desanimó y pensó que podía ser una buena idea. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de ésta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso hierbas dentro del saco y se tumbó en el suelo como si estuviera muerto. Esperó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Y de repente se hubo recostado cuando se vio satisfecho. Un despistado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando de los cordones, lo encerró. Muy contento con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo: «He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, era el nombre que inventó para su amo, me ha encargado obsequiaros de su parte, miau». «Dile a tu amo», respondió el rey, «que le doy las gracias y que me agrada mucho». En otra ocasión se ocultó en un trigal dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron 2 perdices, tiró de los cordones y las cazó a las 2. Fue enseguida a regalárselas al rey, tal como había hecho con el conejo del campo. El rey recibió también con mucho gusto las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de caza de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: «Miau, si quieres seguir un consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, miau, en el sitio en que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás». El supuesto marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por allí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués de Carabás se está ahogando!». Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado caza, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pese a haber gritado «¡Al ladrón! ¡Al ladrón!».
El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy guapo. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver su proyecto empezar a dar resultados, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, miau, si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabás, miau, os haré picadillo». Por cierto, que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tenéis aquí una hermosa heredad», dijo el rey al marqués de Carabás. «Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre delante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo: «Buena gente, miau, ¿qué estáis cosechando, miau? Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El inteligente gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás hubiese existido, pues todas las tierras por donde habían pasado eran realmente del ogro. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era ese ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacerle un ogro y lo invitó a descansar. «Me han asegurado, miau», dijo el gato, «que vos tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal, miau, que podíais, por ejemplo, transformaros en un león o en un elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad, «y para demostrarlo veréis cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin penas ni riesgos, a causa de las botas que nada servían para andar por los tejados. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma, el gato bajó y confesó que había tenido muchísimo miedo. «Además, miau, me han dicho», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño de los animalillos, miau. Por ejemplo, que podéis convertiros en un ratón o en una rata. Os confieso que eso me parece imposible, miau». «¿Imposible?», respondió el ogro, «ya veréis», y al tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el suelo. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba la puerta, corrió adelante y le dijo al rey: «Vuestra Majestad, miau, bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?»,
exclamó el rey, ¿este castillo también os pertenece? Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron una magnífica merienda que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás y todos los bienes que tenía, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, le dijo: «Solo dependerá de vos, señor marqués, que seáis mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corría tras las ratas, sino para divertirse. Y colorín colorado, este cuento del gato con botas, contado por Cuentos y Perdices, se ha acabado. Cuentos infantiles narrados en español: El silbato encantado, de Alejandro Dumas, padre. Había una vez un rey rico y poderoso que tenía una hija de belleza notable. Cuando ésta llegó a la edad de casarse, se ordenó mediante un edicto proclamado a son de trompeta y pegado en todas las paredes, que quienes tuvieran intenciones de desposarla se reuniesen en una vasta pradera. Allí la princesa arrojaría al aire una manzana de oro y quien lograra apoderarse de ella no tendría más que resolver 3 problemas, tras lo cual se convertiría en esposo de la princesa y por consiguiente en el heredero del trono, puesto que el rey no tenía hijos. El día fijado se celebró la reunión. La princesa arrojó la manzana al aire, pero los 3 primeros que la cogieron no habían hecho sino la tarea más fácil, y ninguno de los 3 trató siquiera de emprender lo que quedaba por hacer. Finalmente, la manzana lanzada por 4ª vez por la princesa cayó en manos de un joven pastor, que era el más hermoso pero también el más pobre de todos los participantes. El primer problema, mucho más difícil de resolver que un problema de matemáticas, era el siguiente. El rey había hecho encerrar en una cuadra 100 liebres. Quien consiguiera llevarlas a pacer en la pradera donde tenía lugar la reunión y habiéndolas conducido por la mañana las devolviera todas por la noche, habría resuelto el primer problema. Cuando al joven pastor le fue hecha esta proposición, pidió un día para reflexionar. Al día siguiente respondería afirmativa o negativamente. La petición le pareció tan justa al rey que le fue concedida. Inmediatamente se encaminó al bosque para allí meditar a su gusto sobre los medios que debía emplear para tener éxito. Seguía lentamente y con la cabeza gacha un estrecho sendero a la orilla de un riachuelo, cuando en aquel mismo sendero encontró a una viejecita de cabellos completamente blancos, pero de mirada todavía viva, que le preguntó la causa de su tristeza. Mas el joven pastor respondió moviendo la cabeza: «Ay, nadie puede ayudarme, y sin embargo tengo deseos de casarme con la hija del rey». «No desesperes tan pronto», respondió la viejecita. «Cuéntame lo que te apena y quizá yo pueda librarte del apuro». Nuestro pastor tenía el corazón tan apesadumbrado que no se hizo rogar mucho y le contó todo. «¿Y solo es eso?», respondió la viejecita. «En tal caso haces mal en desolarte». Y sacó de su bolsillo un silbato de marfil y se lo dio. Aquel silbato se parecía a todos los silbatos, por eso el pastor, pensando que, sin duda, había alguna forma particular de utilizarlo, se volvió hacia la viejecita para hacerle algunas preguntas, pero ella ya había desaparecido.
lleno de confianza en aquella a la que consideraba un genio bueno, fue al día siguiente al palacio y le dijo al rey: «Acepto, señor, y vengo en busca de las liebres para llevarlas a pastar a la pradera». Entonces el rey se levantó y dijo a su ministro de Interior: «Haz salir todas las liebres de la cuadra». El joven pastor se puso en el umbral de la puerta para contarlas, pero la primera estaba ya muy lejos cuando la última fue puesta en libertad, de modo que cuando el pastor llegó a la pradera no había allí una sola liebre junto a él. Se sentó pensativo, sin atreverse a creer en la virtud de su silbato, pero sin embargo tenía que recurrir a este último recurso. Por eso lo apoyó en sus labios y sopló en él con todas sus fuerzas. El silbato emitió un sonido agudo y prolongado, al punto, para gran asombro suyo, de la derecha, de la izquierda, de delante, de detrás, de todas partes, acudieron las 100 liebres, que se pusieron a pastar tranquilamente a su alrededor. Fueron a anunciar al rey lo que ocurría y cómo el joven pastor iba a resolver probablemente el problema de las 100 liebres. El rey se lo contó a su hija. Los dos se sintieron muy contrariados, porque si el joven pastor triunfaba en los otros dos problemas, como sin duda iba a hacerlo, la princesa se convertiría en mujer de un simple pastor, que era lo más humillante que podía ocurrirle al orgulloso rey. «Está bien», dijo la princesa a su padre, «pensad por vuestro lado, yo voy a pensar por el mío». La princesa volvió a sus habitaciones, se disfrazó de forma irreconocible, tras lo cual hizo traer un caballo, montó en él y se dirigió en busca del joven pastor. Las 100 liebres caracoleaban alegremente a su alrededor. «¿Queréis venderme una de vuestras liebres?», preguntó la joven princesa. «No os vendería una de mis liebres por todo el oro del mundo», respondió el pastor, «pero podéis ganaros una». «¿A qué precio?», preguntó la princesa. «Descendiendo de vuestro caballo, sentándoos sobre el césped y pasando un cuarto de hora conmigo». La princesa puso algunas dificultades, pero como no había otro medio para obtener la liebre, echó pie a tierra y se sentó junto al joven pastor. Al cabo de un cuarto de hora, durante el cual el joven pastor le dijo 1000 cosas tiernas, ella se levantó exigiendo su liebre, y fiel a su promesa, el joven pastor se la dio. La princesa la encerró contenta en un cesto atado al arzor de su silla y emprendió el camino del palacio. Pero apenas hubo hecho un cuarto de legua cuando el pastor acercó el silbato a sus labios y sopló, y a este ruido que la llamaba imperiosamente, la liebre levantó la tapa del cesto, saltó al suelo y echó a correr. Un instante después, el pastor vio venir hacia él a un campesino montado sobre un asno. Era el viejo rey, que también se había disfrazado y que había salido de su palacio con el mismo objetivo que su hija. Un gran saco colgaba de la albarda de su asno. «¿Quieres venderme una de tus liebres?», le preguntó al pastor. «Mis liebres no están en venta», dijo el pastor. «Hay que ganarlas». «¿Y qué hay que hacer para ganar una?». El pastor pensó un instante. «Tenéis que besar 3 veces el trasero de vuestro asno», dijo. Esta extravagante condición repugnaba mucho al anciano rey, que no quería someterse a ella de buenas a primeras. Ofreció incluso 50.000 francos por una de las liebres, pero el pastor se mantuvo en sus treces. Finalmente el rey, que quería por encima de todo su liebre, pasó por la condición impuesta, por humillante que fuera para un rey. Besó 3 veces el trasero de su asno, muy asombrado éste de que un rey le hiciera semejante honor, y el pastor, fiel a su promesa, le dio la liebre. El rey
metió la liebre en su saco y partió a galope tendido en su asno. Pero apenas había recorrido un cuarto de legua cuando se dejó oír el toque de un silbato, y a este toque la liebre arañó de forma que hizo un agujero en el saco y huyó. —¿Y bien? —preguntó la princesa al rey viéndole volver a palacio. —¿Qué puedo deciros, hija mía? —respondió el rey. —Es un muchacho muy obstinado que no ha querido venderme una liebre a ningún precio. Pero estad tranquila, no saldrá de las otras pruebas tan fácilmente como de esta. Por supuesto, el rey no habló para nada de la condición con cuya ayuda había tenido por un instante su liebre, como tampoco la princesa había hablado de la suya. —Me ha pasado exactamente lo mismo —dijo la princesa—. No he podido conseguir ni una de sus liebres por oro ni por plata. Por la noche, el pastor volvió con sus liebres, las contó delante del rey. No había ni una de más ni una de menos. Fueron entregadas al ministro del Interior, que las hizo meter en su cuadra. El rey dijo entonces: «La primera prueba está resuelta. Ahora se trata de triunfar en la segunda. Presta mucha atención, joven». El pastor prestó oídos. «Tengo ahí arriba en mi granero», continuó el rey, 100 medidas de guisantes y 100 medidas de lentejas. Lentejas y guisantes están mezclados unos con otros. Si consigues durante esta noche separarlos sin luz, habrás resuelto el segundo problema. «Lo haré», respondió el pastor. Y el rey llamó a su ministro del Interior, que condujo al joven al granero, le encerró allí y entregó la llave al rey. Como ya era de noche y para semejante tarea no había tiempo que perder, el pastor cogió su silbato y silbó. Al punto aparecieron 5000 hormigas que se pusieron a remover las lentejas y los guisantes hasta separarlos en 2 montones. Al día siguiente, con gran asombro, el rey vio que el trabajo estaba realizado. Hubiera querido poner dificultades, pero no había la menor objeción que hacer. Tras las 2 primeras victorias, tenía pues que contar con una posibilidad cada vez más dudosa de que el pastor sucumbiera en la tercera prueba. Sin embargo, como era la más difícil de todas, el rey no desesperó. «Ahora se trata», le dijo, «de que vayas a la caída de la noche a la panadería del palacio y comas en una noche el pan cocido para toda la semana. Si mañana por la mañana no queda ni una miga, estaré contento contigo y te casarás con mi hija». Aquella misma noche, el joven pastor fue conducido a la panadería, que estaba tan llena que solo quedaba un pequeño hueco vacío junto a la puerta. Pero a medianoche, cuando todo estuvo tranquilo en palacio, el pastor cogió su silbato y silbó. Inmediatamente acudieron 10.000 ratones que se pusieron a roer el pan de tal forma que al día siguiente no quedaba ni una sola miga. Entonces el joven golpeó con todas sus fuerzas en la puerta, gritando: «¡Abrid deprisa, por favor! ¡Tengo hambre!». La tercera prueba, por tanto, se había pasado victoriosamente como las otras 2. Sin embargo, el rey trató de buscarle las vueltas. Se hizo traer un saco conteniendo 6 medidas de trigo y, tras haber reunido a un buen número de sus cortesanos, le dijo: «Cuéntanos tantas mentiras como puedan caber en este saco, y cuando el saco esté lleno tendrás a mi hija». Entonces el pastor contó todas las mentiras que pudo recordar, pero estaba a la mitad de la jornada, sus mentiras se le acababan y el saco estaba solo medio lleno. «Pues bien», continuó, «mientras estaba aguardando mis liebres, la princesa vino en mi busca, disfrazada de campesina, y para conseguir una de mis liebres me permitió robarle un beso.
La princesa, que al no sospechar lo que el pastor iba a decir, no había podido cerrarle la boca, se puso roja como un tomate, por lo que el rey empezó a creer que la mentira del joven pastor bien podría ser verdad. «El saco todavía no está lleno», exclamó el rey, «aunque acabas de dejar caer en él una mentira bien gorda. Continúa». El pastor siguió. Un instante después de que la princesa se hubiera marchado, vi a su majestad disfrazado de campesino y montado sobre un asno. También venía para comprarme una liebre, pero cuando me di cuenta de que tenía gran deseo de ella, figuraos que obligué al rey a... «¡Basta, basta!», exclamó el rey. «¡El saco está lleno! ¡El saco está lleno!». 8 días después, el joven pastor se casó con la princesa. Y colorín colorado, este cuento narrado por Cuentos y Perdices se ha acabado. El soldadito de plomo. Hans Christian Andersen. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara. Armas al hombro y la mirada al frente, con sus bonitas chaquetas rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en este mundo cuando se levantó la tapa de la caja en la que venían fue el grito «¡Soldaditos de plomo!», que había dado un niño pequeño dando palmas, pues se los habían regalado por su cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito era un vivo retrato de los otros. Solo uno era un poco diferente a los demás. Tenía una sola pierna, porque había sido el último en ser fabricado y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Aun así, se mantenía tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito, precisamente, de quien trata esta historia. En la mesa, donde el niño los había puesto en fila, había otros muchos juguetes, pero el que más llamaba la atención era un magnífico castillo de papel. Por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en su interior. Fuera había unos arbolitos que rodeaban a un pequeño espejo que imitaba un lago, en el que se reflejaban y nadaban unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más precioso de todo, sin embargo, era una damita que estaba de pie a la puerta del castillo. Era también de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina tela, con una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina, y levantaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía vérsela y creyó que sólo tenía una como él. «Esta es la mujer que podría ser mi esposa», pensó, «pero es muy distinguida y vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón donde somos 25. No es lugar para ella. A pesar de todo, voy a intentar conocerla». Y se tendió todo lo largo que era detrás de una caja que había en la mesa. Desde allí podía contemplar a gusto a la elegante damita que continuaba sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. En ese momento los juguetes comenzaron sus juegos, haciéndose visitas unos a otros, luchando entre ellos, bailando.
Los soldaditos de plomo armaban ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales y el pizarrín se divertía pintarrajeando en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y comenzó a cantar en verso. Los únicos que no se movieron fueron el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía muy derecha de puntillas y con los brazos en altos. Él seguía igualmente firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. Cuando el reloj dio las 12, ¡zas!, se abrió la tapa de la caja sobre la que estaba el soldadito de plomo. Allí había dentro un duende negro, porque se trataba de una caja de bromas. —¡Soldadito de plomo! —gritó el duende—, ¿quieres dejar de mirar lo que no te importa? Pero el soldadito de plomo se hizo el sordo. —Está bien, ya verás mañana —dijo el duende. Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana. Y bien fuese el duende, bien una corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito se cayó de cabeza desde el 3er piso. Fue una caída terrible. Quedó con la pierna en alto apoyada sobre el casco y con la bayoneta clavada en el suelo. La criada y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo pudieron encontrar. Si el soldadito de plomo hubiera gritado «¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!», seguro que lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos yendo vestido de uniforme. Entonces empezó a llover, y cada vez lo hacía con más fuerza, hasta que se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando paró de llover, pasaron 2 muchachos por la calle. «¡Mira!», dijo uno, «un soldadito de plomo. Vamos a darle un paseo en barca». E hicieron un barco con un periódico. Pusieron en él al soldadito de plomo, que se fue navegando arroyo abajo, mientras los 2 muchachos corrían a su lado dando palmas. ¡Santo cielo! ¡Qué olas las del arroyo y qué corriente! Desde luego que había llovido con ganas. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo sentía vértigo, pero se mantenía firme, sin inmutarse, vista al frente y el fusil al hombro. De pronto, una boca de alcantarilla tan oscura como su propia caja de cartón se tragó al barquito. ¿A dónde iré a parar?, pensó. Apostaría a que el duende es el culpable. Si al menos la pequeña bailarina estuviera conmigo en el barco, no me importaría que fuese aún más oscuro. De repente apareció una enorme rata de agua que vivía en la alcantarilla. —¿Tienes el pasaporte? —preguntó la rata. —A ver, el pasaporte. Pero el soldadito de plomo no contestó y apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se deslizaba vertiginosamente, seguido de cerca por la rata. ¡Uy! Cómo rechinaba los dientes y chillaba el animal. —¡Detenedle! ¡Detenedle! —¡No ha pagado el peaje! —¡No ha enseñado el pasaporte! Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo podía ya percibir a la luz del día el fondo del túnel. Pero a la vez escuchó un sonido muy fuerte, capaz de horrorizar al más valiente. Imaginaos, al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros arriesgarnos a navegar por una gran catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba como una bala. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera.
El barco dio 3 o 4 vueltas llenándose de agua hasta el borde. Estaba a punto de hundirse. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y el barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado como estaba, comenzó a deshacerse, hasta que el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo. Mientras que pensaba en la encantadora bailarina a la que no vería ya nunca más, y una antigua canción resonó en sus oídos. «Adelante, valiente guerrero». En aquel momento el papel acabó de rasgarse y el soldadito se hundió, pero justo entonces se lo tragó un gran pez. ¡Oh, qué oscuridad había allí dentro del pez! Era peor aún que en la alcantarilla, y además era estrecho e incómodo. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro. El pez se agitaba haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin se quedó quieto y cruzó por él como un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó: «¡Un soldadito de plomo!». El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un gran cuchillo. Cogido con 2 dedos el soldadito por la cintura, y fue llevado a la sala, donde todos querían ver a aquel personaje tan importante que había viajado dentro de la barriga de un pez. Pero el soldadito no estaba tan orgulloso de ello. Lo pusieron de pie sobre la mesa y allí, en fin, las cosas que pasan, el soldadito de plomo se encontraba en el mismo salón donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo precioso castillo, con la encantadora y pequeña bailarina que se mantenía todavía sobre una sola pierna y la otra en el aire. Ella había estado tan firme como él. Eso emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Se contentó con mirarla y ella le miró también, pero nada se dijeron. En esto, uno de los niños cogió al soldadito de plomo y lo arrojó a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, el duende de la caja el que tenía la culpa. El soldadito de plomo se puso en llamas, sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Perdió todos sus colores sin que nadie pudiese decir si le había ocurrido durante el viaje o a causa de sus sufrimientos. Miró a la bailarina y ella lo miró, y el soldadito sintió que se fundía, pero continuó firme con su fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina, que voló como una sílfide para caer en la chimenea junto al soldadito de plomo. Se produjo una llamarada y se consumió. Poco después el soldadito de plomo se acabó de fundir, y cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Y de la bailarina también encontraron junto al corazón una lentejuela. Colorín colorado, este cuento del soldadito de plomo se ha acabado. El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todo el dinero en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados, ni le atraía el teatro, ni le gustaba pasear en coche por el bosque, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey que se encuentra reunido con sus ministros, de él se decía siempre: el emperador está en el ropero.
La gran ciudad en que vivía estaba llena de entretenimientos y era visitada a diario por numerosos turistas. Un día se presentaron dos mentirosos que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las telas más maravillosas que pudiera imaginarse. No solo los colores y los dibujos eran de una insólita belleza, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de convertirse en invisibles para todos aquellos que no fuesen merecedores de su cargo o que fueran irremediablemente estúpidos. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los llevase, podría averiguar qué funcionarios del reino son indignos del cargo que desempeñan. Podría distinguir a los listos de los tontos. Sí, debo encargar inmediatamente que me hagan un traje. Y entregó mucho dinero a los estafadores para que comenzasen su trabajo. Instalaron 2 telares y simularon que trabajaban en ellos, aunque estaban totalmente vacíos. Con toda urgencia exigieron las sedas más finas y el hilo de oro de la mejor calidad. Y guardaron en sus maletas todo esto y trabajaron en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber lo que ha avanzado con la tela, pensaba el emperador, pero se encontraba un poco confuso en su interior al pensar que el que fuese tonto e indigno de su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que tuviera dudas sobre sí mismo, pero por si acaso prefería enviar primero a otro para ver cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados del don de aquella tela y todos estaban deseosos de ver lo tonto o inútil que era su vecino. Enviaré a mi mejor ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para ver si el trabajo progresa, pues tiene buen juicio y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó en la sala ocupada por los 2 pícaros, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. «¡Dios me guarde!», pensó el viejo ministro, abriendo unos ojos como platos. «Pero si no veo nada». Pero tuvo buen cuidado en no decirlo. Los 2 estafadores le pidieron que se acercase y le preguntaron si no encontraba preciosos el color y el dibujo. Al decirlo, le señalaban el telar vacío y el pobre ministro seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. «¡Dios mío!», pensó, «¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiese creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para mi cargo? No debo decir nada a nadie sobre que no he visto la tela». «¿Qué? ¿No decís nada del tejido?», preguntó uno de los pillos. «¡Oh, precioso! ¡Maravilloso!», respondió el viejo ministro mirando a través de sus gafas. «¡Qué dibujos y qué colores! Desde luego, diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente». «¡Cuánto nos complace!», dijeron los 2 tejedores, dándole los nombres de los colores y descubriéndole el raro dibujo. El viejo ministro tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores volvieron a pedir más dinero, más seda y más oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Lo almacenaron todo en sus maletas, pues ni un hilo se empleó en el telar, y ellos continuaron como antes, trabajando en el telar vacío. Poco después el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado del tejido y a informarse de si el traje quedaría pronto listo. Al segundo le ocurrió lo mismo que al primero. Miró y remiró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. «Precioso tejido, ¿verdad?», preguntaron los 2 tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. «Yo no soy tonto», pensó el funcionario luego. «¿Será mi alto cargo el que no me merezco? ¡Qué cosa más extraña! Pero es preciso que nadie se dé cuenta». Así es que elogió la tela que no veía,
y les expresó su satisfacción por aquellos hermosos colores y aquel precioso dibujo. «Es digno de admiración. Informaré al emperador». Todos hablaban en la ciudad de la espléndida tela, tanto que el mismo emperador quiso verla antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personas distinguidas, entre los cuales figuraban los 2 viejos y buenos funcionarios que habían ido antes, se encaminó a la sala donde se encontraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo afanosamente, aunque sin hebra de hilo. «¿Verdad que es admirable?», preguntaron los 2 honrados funcionarios. «Fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos», y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían perfectamente la tela. «¿Qué es esto?», pensó el emperador. «Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tonto? ¿O es que no merezco ser emperador? Resultaría espantoso que fuese así». «¡Oh, es bellísima!», dijo en voz alta. «Tiene mi real aprobación», y con un gesto de agrado miraba el telar vacío, sin decir ni una palabra de que no veía nada. Todo el séquito miraba y remiraba, pero ninguno veía absolutamente nada. No obstante, exclamaron como el emperador: «¡Oh, es bellísima!», y le aconsejaron que se hiciese un traje con esa tela nueva, para estrenarlo en el desfile que debía celebrarse próximamente. «Es preciosa, elegantísima, estupenda», corría de boca en boca, y todos estaban entusiasmados con ella. El emperador concedió a cada uno de los 2 bribones una cruz de caballeros para que las llevaran en el ojal, y los nombró caballeros tejedores. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los 2 embaucadores estuvieron levantados, con más de 16 lámparas encendidas. La gente pudo ver que trabajaban activamente en la confección del nuevo traje del emperador. Simularon quitar la tela del telar, cortaron en el aire con grandes tijeras y cosieron con agujas sin hebra de hilo, hasta que al fin gritaron: «¡Mirad! ¡El traje está listo!». Llegó el emperador en compañía de sus caballeros más distinguidos, y los 2 truhanes, levantando los brazos como si sostuvieran algo, dijeron: «Estos son los pantalones, la casaca, el manto», y así fueron nombrando todas las piezas del traje. Las prendas son ligeras como si fueran una tela de araña. Se diría que no lleva nada el cuerpo, pero esto es precisamente lo bueno de esta tela. En efecto, asintieron todos los que formaban parte de la corte del rey, sin ver nada, porque no había nada. «¿Quiere dignarse vuestra majestad a quitarse el traje que lleva?», dijeron los 2 bribones, «para que podamos probarle los nuevos vestidos ante el gran espejo». El emperador se despojó de todas sus ropas, y los pícaros simularon entregarle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Luego hicieron como si atasen algo a la cintura del emperador. Era la cola, y el monarca se movía y contoneaba ante el espejo. «¡Dios, y qué bien sienta! ¡Le va estupendamente!», exclamaron todos. «¡Qué dibujos! ¡Qué colores! Es un traje precioso». «El desfile os espera ya en la calle, majestad», anunció el maestro de ceremonias. «Sí, estoy preparado», dijo el emperador. «¿Verdad que me sienta bien?». Y de nuevo se miró al espejo, haciendo como si estuviera contemplando sus vestidos. Los ayudantes encargados de llevar la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla, y siguieron con las manos en alto como si estuvieran sosteniendo algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo marchó el emperador en el desfile, mientras que todas las gentes en la calle y en las ventanas decían: «¡Qué precioso el nuevo traje del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué bien le sienta!». Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, porque eso hubiera significado que eran indignos de su cargo o que eran tontos de remate.
Ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. «¡Pero si no lleva nada!», exclamó de pronto un niño. «Dios mío, escuchad la voz de la inocencia», dijo su padre, y todo el mundo empezó a cuchichear sobre lo que acababa de decir el pequeño. «¡Pero si no lleva nada puesto! Es un niño el que dice que no lleva nada puesto». «¡No lleva traje!», gritó al fin todo el pueblo. Aquello puso muy nervioso al emperador, porque pensaba que el pueblo tenía razón, pero se dijo: «Hay que seguir en el desfile hasta el final», y se irguió aún con mayor arrogancia que antes, y los ayudantes continuaron llevando la inexistente cola. Y colorín colorado, este cuento del traje nuevo del emperador se ha acabado. Cuento infantil narrado en español: El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde. Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una ventana se abría y un joven comía su pan, mientras miraba la belleza del jardín. Siempre caían migajas de pan en el antepecho de la ventana. El ruiseñor comía las migajas creyendo que el joven las dejaba a propósito para él. Así creció un gran afecto por aquel que se preocupaba en alimentarlo, aunque sea con migajas. Un día el joven se enamoró, pero al declararse, su amada impuso una condición para retribuir su amor: que a la mañana siguiente él le trajese la más linda rosa roja. El joven recorrió todas las floristerías de la ciudad, pero su búsqueda fue en vano. Ninguna rosa, y mucho menos roja. Triste, desolado, fue a pedir ayuda al jardinero de su casa. El jardinero declaró que él podría obsequiarla con petunias, violetas, claveles, cualquier flor menos rosas. Ellas estaban fuera de temporada, era imposible conseguirlas en aquella estación del año. El ruiseñor, habiendo escuchado la conversación, quedó con pena por la tristeza del joven. Tenía que hacer algo para ayudar a su amigo a conseguir la flor. Entonces el ave buscó al dios de los pájaros, quien le dijo: «Tú puedes conseguir una rosa roja para tu amigo, pero el sacrificio es grande y podría costarte la vida». «No importa», respondió el ave. «¿Qué debo hacer?» «Bien, tendrás que subirte a un rosal y allí cantar la noche entera, sin parar. El esfuerzo es muy grande, tu pecho puede no aguantar». «Así lo haré», respondió el ave. «Es para la felicidad de un amigo». Cuando oscureció, el ruiseñor se subió al rosal, que quedaba justo enfrente de la ventana del joven. Allí se puso a cantar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en la formación de la flor. Una gran espina comenzó a entrar en el pecho del ruiseñor, y cuanto más cantaba, más entraba la espina en su pecho. Pero el ruiseñor no paró, continuó su canto por la felicidad de un amigo, un canto que simbolizaba gratitud, amistad, un canto de donación hasta de su propia vida. Por la mañana, al abrir su ventana, el joven se detuvo delante de la más linda rosa roja, formada por la sangre del ruiseñor. Ni siquiera le asombró el milagro. Enseguida recogió la rosa. Al ver el cuerpo inerte de la pobre ave, el joven dijo: «¡Qué estúpida ave! Tenía tantos árboles para cantar y vino a posarse justamente en medio del rosal que tiene espinas. Por lo menos ahora dormiré mejor, sin tener que escuchar su tonto canto». Esta es una historia muy triste, pero desgraciadamente cada uno da lo que tiene en el corazón y cada uno recibe con el corazón que tiene. Y colorín colorado, este cuento
de Oscar Wilde, narrado por Cuentos y Perdices, se ha acabado. Fábula La gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre, que ni siquiera tenía una vaca. Era el más pobre de la aldea, y resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: «Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro». El enanito desapareció sin más ni más, y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa y todos los días tenía un huevo de oro. Fue así poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, que fue convirtiéndose en el hombre más rico de su comarca. Sin embargo, una loca avaricia hizo presa de su corazón y pensó: ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano perdió la fortuna que tenía. Y colorín colorado, este cuento contado por Cuentos y Perdices se ha acabado.